Esto está pasando ahora en la provincia de Santa Fe. Habla el presidente Alberto Fernández. 4 años de la muerte de Estanislao López. Como bien dijo Omar, Estanislao López fue para todos nosotros un enorme símbolo del federalismo, enorme símbolo del federalismo. Y que viene bien en este día recordarlo. Me lo habrán escuchado más de una vez, porque hay una carta de San Martín que le manda al brigadier López, al brigadier general López, o al general brigadier, no sé cómo es exactamente el orden, donde le habla. Estanislao López le había mandado una carta un poco decepcionado de ver cómo desde Buenos Aires se buscaba el unitarismo, la concentración del poder, y se sentía un poco débil, un poco abandonado acá en sus pagos, porque no sabía cómo seguir una lucha tan desigual que proponía el centralismo porteño. Y San Martín capta el desánimo de López. Y le escribe una carta maravillosa en respuesta, donde dice algo que viene a cuento en los tiempos que nos toca vivir. Le dice: no se desanime, brigadier, este tiempo va a pasar. Lo que no podemos permitirnos es estar desunidos, porque unidos somos invencibles. Y tenía toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. La historia demostró que cuando el federalismo se unió, la Argentina fue un país federal. Y las lógicas unitarias se dieron en la Constitución, en las normas, en las leyes, no se dieron en la realidad, no se dieron en los hechos. Por lo tanto, aquellos que creemos en el federalismo, y como siempre digo, yo estoy convencido que la Argentina va a ser un país federal el día que ese que nazca o esa que nazca en el lugar más alejado de la patria tenga la posibilidad de allí, en ese lugar donde nació, poder encontrar educación, poder encontrar un trabajo, poder ir a una universidad, poder hacer una familia, poder vivir feliz en el pueblo en el que le tocó nacer y poder morirse feliz en ese mismo lugar después de haber vivido felizmente. Ese día la Argentina va a ser un país federal. Porque la Argentina de hoy no es así. La Argentina de hoy nos enfrenta a un montón de hombres y mujeres que no encuentran en su lugar, en el lugar donde han nacido, la posibilidad de desarrollarse y creen que en torno a las grandes ciudades pueden encontrar un futuro mejor. Y muchas veces lo que encuentran allí es desánimo, mucha dificultad para poder crecer. Y allí terminan frustrados en conglomerados urbanos, en torno a las grandes provincias, que definitivamente hacen un enorme daño para todos ellos, que ven una enorme frustración en esa realidad. Nosotros no creemos en esa Argentina, nosotros creemos en la Argentina donde todos podemos crecer y desarrollarnos donde hemos nacido. No necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas. No necesitamos esa Argentina arácnida que se pensó, en la que creyeron los de la generación del 80, que tenía el cuerpo de la araña en el puerto de Buenos Aires y después un montón de patas desparramadas que lo único que hacían eran vías de tren que llevaban la riqueza del interior al puerto para que del puerto salga. No creemos en eso. Nosotros creemos en una patria fuerte, con un cuerpo robusto, en cada rincón de la patria. Y eso hay que construirlo. Y para construirlo hay que cambiar, no las reglas, porque las reglas, las leyes, la Constitución, las normas, dicen que somos un país federal, pero no actuamos como un país federal. Emilio, el querido intendente de esta linda Santa Fe, cuando venía camino acá con Omar en el auto y pasábamos por el puente que cruza el río Salado,
Me vino a la memoria un viaje que hice con Néstor, cuando la inundación tapó a Santa Fe. Y veía lo que era esa muralla de torres, que es hoy Santa Fe, y que no era entonces. Y celebré todo lo que había crecido Santa Fe. Qué ciudad inmensa se ha convertido, qué ciudad linda, qué ciudad pujante. Esa Santa Fe tiene que tener la ciudad esa, como Rosario, como cualquier ciudad del interior del país, tiene que tener los mismos derechos que tiene un porteño. Soy porteño, nací en mi querida ciudad de Buenos Aires. Amo a mi ciudad de Buenos Aires. Pero me siento muy mal viendo lo injusto que es con la comodidad que vivimos en Buenos Aires y con las dificultades que enfrentan las ciudades del interior de la patria. Y como soy un buen porteño debe ser solidario con el resto de la patria. Y como antes que porteño soy argentino, voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina. Yo siento que hemos hecho mucho en favor del federalismo. Gabriel les contó cómo era la distribución de la inversión pública en los 4 años que precedieron a nuestra llegada. Hoy tenemos alrededor de 5.000 obras, cerca de 5.000 obras en construcción en todo el país. En todo el país. Cada distrito, cada intendencia del país tiene alguna obra pública del gobierno nacional. Todas. Todas. Tenemos en los 2 años y medio que pasamos, hemos entregado 45.000 viviendas y estamos construyendo más de 120.000 viviendas en todo el país. Y hemos entregado más de 50.000 créditos para gente que tiene un lote y quiere construir su vivienda. En la gestión anterior, en 4 años, entregaron 16.000 viviendas. Yo veo allí a los compañeros de la UOCRA. Nada me hace más feliz que ver a los compañeros de la UOCRA. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros llegamos en la UOCRA quedaban 100.000 trabajadores. Y hoy hay más de 430.000 trabajadores de la UOCRA. Cuando nosotros llegamos, 2/3 partes de esos 100.000 trabajadores trabajaban en obras privadas y 1/3 trabajaba en la obra pública. Y hoy la mitad trabaja en la obra pública y la otra mitad trabaja en el sector privado. Y eso nos hace feliz, porque eso quiere decir que la obra pública avanza, da empleo, genera infraestructura para todo el país. Y eso lo celebro. Que hoy tengamos el récord de empleados en la historia de la UOCRA es algo para celebrar. Los trabajadores de la construcción construyen. Es algo para celebrar. De esas 5.000 obras, como bien dijo Gabriel, hay 1.700 que están vinculadas al agua. El agua no es un dato más en los tiempos que se viven. Recordábamos con Gabriel también hoy que cuando lanzamos el plan alimentario allá en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, yo expliqué algo que francamente creo. En los tiempos que vivimos, el agua es un derecho humano. Nadie puede vivir sin poder tener acceso al agua. Y lo que nosotros debemos hacer como Estado es facilitar todo lo que haga falta, la gestión de la construcción, de esas obras que no se ven, que son caños que están por debajo, pero que llevan agua a argentinos y argentinas que lo necesitan. Y entender que eso es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano central. Por eso, qué alegría me da que con esta obra que ya has empezado,
Santa Fe pueda tener un 70% más de agua potable para los santafesinos. Eso que dijeron es calidad de vida para los santafesinos, que lo es también un derecho humano al que tienen derecho los santafesinos. Y que tienen derecho todos los argentinos y todas las argentinas en cualquier rincón de la patria. Así es que, si esto además lo estamos haciendo allí en los alrededores de Rosario, la linda Rosario, pobre Pablo no pudo quedarse a acompañarnos, él sabe cuánto lo quiero y lo aprecio, pero que en los alrededores de Rosario podamos llevar también agua potable, para nosotros es una alegría, una inmensa alegría, que lo único que hace es dejarnos la sensación del deber cumplido. En Rosario, cuando era candidato, firmé con cada candidato a gobernador, firmé un acuerdo donde cada uno me decía, estos son los 5 temas que nos preocupan. Y yo estoy revisando permanentemente a ver cómo estamos en el cumplimiento de esos 5 temas. Y la verdad veo con alegría que prácticamente hemos cumplido en todo el país. Y acá en Santa Fe hemos cumplido unos cuantos y el resto está en marcha, no es que no se inició. Y algunos de esos cuantos se los voy a contar ahora. Yo mandé una ley de reforma de la justicia federal que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso tratar, con el argumento de que supuestamente esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo cierto es que lo único que logró es la impunidad de los narcotraficantes, de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina. Y había un lugar que particularmente nos preocupaba, que era Rosario. Nos preocupaba y nos preocupa. Y resulta que esa ley quedó varada. Pararon toda la ley porque decían que eso era para lograr la impunidad de alguien. Días atrás, hablando con el gobernador, le dije, él me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que es tomar la parte de la ley que yo mandé y convertirla en ley. ¿Qué hace esa parte de la ley? Crea los juzgados federales, las instancias de la justicia que necesita Rosario para apurar esos juzgamientos y para terminar cuanto antes esa lucha que tiene contra el crimen organizado que se llama narcotráfico. Y le dije, mira, que lo hagan, que lo hagan. Bueno, yo quiero decir desde aquí, públicamente, que le pido al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley, la saque, porque Rosario lo necesita y lo necesita la Argentina. Ese era uno de los temas, de los 5 temas que teníamos en carpeta. Había un segundo tema, que era una deuda que la Argentina, el gobierno nacional, tenía con la provincia de Santa Fe, derivado de un juicio que la provincia de Santa Fe había ganado. Omar, la semana que viene vamos a firmar todo y te vamos a pagar a los santafesinos lo que le debemos. Y así como hicimos con San Luis, hoy lo hacemos con Santa Fe, poniendo en las cosas que otros desordenaron. Y vamos a seguir adelante con las obras que tenemos emprendidas en Santa Fe, que son múltiples, porque era muy interesante ver el video del Ministerio de Gabriel, porque son obras que van desde una ruta, esa ruta 33. Mirá, esa ruta 33 era parte del plan público-privado, del programa público-privado, que los supuestos hacedores de la modernidad iban a utilizar para poder hacer más rápido las obras. La historia fue que cuando llegamos nos encontramos, eran 6 corredores. 6 corredores que tenían las PPP. La verdad eran contratos usurarios. La verdad es que los tiramos abajo. La verdad es que nos garantizamos no dejar abierto ninguna puerta para ningún juicio. Y la verdad es que empezamos a hacerlo con los recursos del Estado Nacional, con Vialidad Nacional, con las provincias, con los trabajadores de la UOCRA, con
concesiones con constructoras privadas y estamos avanzando. Y además, las obras que estaban previstas hacer con la participación pública-privada, a nosotros nos cuesta un 30% de lo que estaban valuadas. Es decir, que había un 70% de sobreprecios en cada una de esas obras. Yo esto lo cuento para que esos ladrones de guante blanco que tanto se ofenden porque los llamo así, se den cuenta que no son otra cosa que ladrones de guantes blancos. Vamos a seguir trabajando juntos, porque trabajando juntos, como San Martín le propuso a López, nos va a ir mejor, y nos está yendo mejor. En el 2019 había 8 millones de santafesinos, de 8 millones de ciudadanos en todo el país sin agua. Y hemos desplegado obras en todos lados. Yo tengo la tranquilidad de que en el año 2023 ese número va a quedar reducido a la mitad. Y el deber que tenemos es que no quede un solo argentino sin agua potable en su casa. Y para eso vamos a seguir trabajando. Así como el agua es un elemento central, también es central que el gas llegue a todas las casas argentinas. Nosotros desarrollamos un plan, cuando llegamos al gobierno, que es el Plan Gas 4, el Plan Gasar, tiene los dos nombres. Y la verdad es que logramos que la producción de gas crezca enormemente, porque dimos incentivos a la producción de gas, a la exploración y a la producción de gas. Lo cierto es que nos ahorramos $6.000 millones de importación de gas. Ahora estamos empezando ese gasoducto que recién el gobernador marcó desde Vaca Muerta al centro, Saliqueló, al centro de Buenos Aires, y que tiene que llegar a San Jerónimo Sur. Y cuando terminemos esa obra, vamos a tener autoabastecimiento de gas en toda la Argentina. Y no solo eso, vamos a poder exportar gas a Brasil. Y van a ser dólares que ingresen y que necesitamos para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Estas obras no son obras de Alberto, ni son obras de un gobierno, son obras de la Argentina toda. Y todos tenemos que trabajar para que estas obras se concreten, que se hagan con la total transparencia que hacen falta y que lleguen cuanto antes a los hogares argentinos los resultados de esas obras. La Argentina está creciendo. Tenemos una economía que crece. Siempre digo lo mismo, nuestra economía tiene como 3 pilares. Tiene un pilar que es el desarrollo, tiene un pilar que es el trabajo, tiene un pilar que es la distribución. El pilar del desarrollo viene muy bien. La Argentina está creciendo a un ritmo del casi 7%. Crece mucho. Cuando la Argentina crece tanto, se empiezan a complicar las divisas porque se demandan muchos dólares para poder comprar insumos y seguir produciendo. Fíjense ustedes, párense en la industria automotriz. Días atrás estuve con el CEO en Los Ángeles de General Motors, que está radicada cerca de Rosario. Y cuando nosotros llegamos, la Argentina del 2019 produjo 300.000 autos. La Argentina del 2021 produjo 600.000 autos. Ahora, en el medio pasamos una pandemia. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? Cuando nosotros tenemos que ver los números de nuestra economía y cuando alguien nos invite a compararlo con otro tiempo, siempre recuerden que nuestros números soportaron a Macri, a la pandemia y a una guerra. El Papa nos anuncia que estamos en los umbrales de la Tercera Guerra Mundial. Nadie queda exento de eso. Nadie. La guerra no es entre ucranianos y rusos, ¿eh?
ni es entre Rusia y la OTAN. Ellos son los que protagonizan la guerra, pero la guerra tiene un efecto global. Y en consecuencia llega a todos, nos toca a todos, nos alcanza a todos. Tenemos que ser muy conscientes de esto, porque el desafío que tenemos es seguir creciendo a pesar de que el mundo, después de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas, vuelva a incurrir en una guerra. Yo, por mi parte, estoy hablando con todos los líderes del mundo para decir, paren esa guerra, porque en el norte se pelean, pero sufrimos en el sur. Las hambrunas van a estar en África, van a estar en Asia, van a estar en Centroamérica. Paren esa guerra. Ustedes invierten en misiles, nosotros no podemos invertir porque hasta lo que producimos se convierte en precios internacionales exagerados que no podemos contener. Por lo tanto, este micrófono está en contra de mí. Por lo tanto, seamos muy conscientes del tiempo que nos toca vivir y seamos muy conscientes de lo que fuimos capaces de hacer en el peor momento de la historia de la humanidad. No comparen nuestros números con los de Macri. Y si los comparan, recuerden que ellos no tenían ni pandemia ni guerras. No comparen nuestros números con ninguno, porque la pandemia fue una experiencia que solo vivimos nosotros. Y aunque no nos dimos cuenta, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó casi 15 millones de vidas en todo el mundo. Entendámoslo, seamos conscientes, pongamos en valor nuestros éxitos, pongamos en valor nuestro esfuerzo, pongamos en valor nuestros logros y comprometámonos a seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Para el crecimiento que nosotros aspiramos, también queremos que el campo crezca, obviamente. Y nos preocupa mucho lo que está pasando con el gasoil. Porque con el gasoil es cierto que hay una mayor demanda porque hay una mayor producción y bienvenida esa mayor demanda. Pero también es cierto que hay mucha especulación. Hay muchos que contrabandean. Hay muchos que aprovechan el precio subsidiado que la Argentina tiene para el gasoil para llevárselo a su país o para acopiar y hacer su propio negocio. En el día de mañana vamos a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando esto, para que no falte el gasoil, y más en la zona productiva. Y también a los productores de biodiesel ya les anuncio que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodiesel. Mañana tendrán las noticias de cómo es eso. Queremos que la Argentina siga produciendo, queremos que la Argentina siga creciendo. Sabemos que estamos peleando contra un fenómeno mundial y que en la Argentina se potencia, que es el fenómeno inflacionario. Escuchaba hoy un discurso de Biden explicándole a los americanos la inflación que viven y pensaba cómo recibirán esa noticia los americanos que no tenían noción de lo que era la inflación. Bueno, es lo que nos toca vivir. Como muchos de nosotros somos peronistas, al problema le ponemos el pecho. Y lo que tengo la suerte es que los que por ahí no son peronistas, como Emilio, también le pone el pecho. Todos unidos, todos juntos, vamos a poner de pie a la Argentina. Gracias a todos y todas.